¿Y de dónde más la podemos obtener si no es por intermedio de su palabra? Sea usted, mi Señor, tomando los labios del instrumento que trae su palabra. Y sea usted hablando por intermedio de ellos. Y sea usted en su misericordia, mi Señor, dándonos conforme a nuestra necesidad. Tome usted este instrumento. Y sea usted, mi Señor, hablando por intermedio de él. Amén. Sea usted, mi Señor amado, dándonos las alegrías y las correcciones. Amén. Porque necesitamos, mi Señor. Amén. Amén. En estos tiempos difíciles, mi Señor, afirmar nuestros pies en este su camino. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mi Señor. Gloria. Gloria y honra a su santo y a su maravilloso nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, mi Señor. Gracias. Amén. 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 Dios le bendiga, hermanos. Saludos a todos los santos en el nombre de Jesús. Toma asiento. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la misericordia y la bondad de tenernos en su casa. Amén. También saludamos a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Amén. Hermanos Amén. amados. Plástico. Nos permite, ¿cierto?, el Señor hacer estas cosas. Usted el otro día me estaba acordando, estamos en enero, ¿verdad? Sí. ¿Sabe cuánto tiempo tenemos aquí? Un año. Un año. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Dios nos concedió este lugar, Amén. hermano, ¿verdad? Después de haber salido de Maipú, por el tema de la pandemia, más que nada por el tema del baño. Y Dios nos concedió este lugar de una forma, como Él sabe. No teníamos por dónde encontrar lugar. Habíamos tenido un arriendo que duró, ¿cuánto? Como 3 horas. El arriendo. Amén. Porque al final nos devolvieron la plata. No porque no pagamos, porque gracias al Señor siempre hemos pagado. Amén. Hemos cumplido. Y nadie tiene que decir nada de eso. Y gracias a los hermanos que sustentan, ¿cierto?, el pago de este arriendo a través de la ofrenda. Y me acordaba de la forma que Dios nos entregó este lugar. Una forma muy milagrosa. Me acuerdo, si en resumidas cuentas se lo voy a contar. Buscábamos un lugar, se dio un lugar cerca de mi casa, a dos pasajes, un pasaje, y fuimos a ver el lugar y todos listos, la plata, todo, y a las 3 horas después me llaman que no voy a poner a arrendar porque una de las hermanas se había opuesto, a la cual después, tiempo después yo la conocí, porque fui a orar por ella. ¿Amén? Hay un problema entre hermanos, que sabe, el mundo es así. ¿Amén? Y luego del tiempo, la misma persona que me iba a arrendar allá me contactó con el pastor que está acá. Y el pleito era por cuánto íbamos a pagar. Entonces, nosotros ya íbamos a pagar 120, me acuerdo, en ese lugar allá. Y justo se dio el tema de la pandemia nuevamente, que empezó como a aflorar. Entonces yo le iba a hacer un trato al pastor de acá. Le dije, bueno, le pago por día, porque si después cerrar la iglesia, no íbamos a estar pagando algo que no ocupáramos. Y por eso Dios nos ha dado inteligencia también. Estamos aquí por lo mismo. Entonces, me llamaron, necesitó una reunión con la hija. Conversamos el tema, yo les puse el tema, le dije yo, se venía muy duro el tema de la pandemia en ese tiempo. Había posibilidad de que se cerrara la iglesia. Y yo le propuse eso. Día ocupado, nosotros pagábamos, cancelábamos. Y bueno, tuvimos una reunión en la casa, me acuerdo que usted estaba, hermano, estaba hermana Mónica, ¿no? Hubieron varios hermanos que estuvimos ahí. Y justo, bueno, después me llamó la hija y me dijo que cuánto podíamos pagar nosotros. Yo le dije, cuando yo vendo algo, cuando yo busco algo, yo pongo el precio. Así que ponga el precio usted y nosotros decimos sí o no. Y me dijo cuánto podía pagar. Yo le dije, bueno, nosotros no podíamos pagar 120. Ella me dijo, págueme 100 nomás. Y ahí me lo arrendo, 100. Porque hasta el día de hoy no lo han subido.
y ya cumplimos un año en este lugar, hermanos amados. Damos gracias al Señor por eso. Amén. Partan los hermanos de Maipú, aquí no los veo. Dijeron que el domingo, el sábado hayan venido. Amén. Para disfrutar. Lo dejaron cero nada para que vengan. No quieren ver al pastor, parece. Vamos a tirarle la oreja, después le vamos a mandar un mensaje. Y bueno, damos gracias al Señor por ello, hermano, por permitirnos un año ya en este lugar. Bueno, ojalá que en Maipú podamos encontrar un lugar. A los varones vamos a citarlo el día jueves, pero no este jueves, jueves de febrero, ¿ya? Por el tema de los hermanos que salen. Si los que van a vacacionar se merecen las vacaciones, hermano, no hay problema. ¿Amén? Tienen que descansar, el trabajo a veces es duro. Si usted quiere salir a descansar, descanse, pero no descanse el Señor. Amén. No descanse el Señor. El cuerpo necesita descanso. Amén. Y eso es normal. Amén. Pero no por eso deje de lado lo que tiene que hacer. Es como el Señor le dijo a los fariseos, eso era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Amén. Entonces, si va a salir a algún lugar a descansar, no hay problema, le colocamos la bendición, se va, descansa, pero me llega a mí. Lo llevan. Nos lleva. Con mi esposa. Seguimos con ellos solo. Bien. Bien, hermanos, entonces el martes tenemos culto a las 7 de la tarde. Empezamos con la media hora de oración. A las 7 de la tarde. De 7 a 7 y media vamos a estar orando. Amén. Una iglesia que no ora, hermano, se muere. Amén. Amén. Y a veces en la casa nos cuesta orar porque, oye, el teléfono. No. Amén. Y aquí tenemos un tiempo que podemos apartar para orar. Amén. Así que a las 7 de la tarde, el día martes, en este lugar. Amén. El jueves tenemos compromiso los dos. Amén. Para que no se me olvide, para que no me olvide yo también. Amén. Lo otro, le iba a proponer con mi esposa. Amén. Es que cuando digo yo también está usted, señora, si no se preocupe. No lo voy a dejar abajo. Cuando haya necesidad de orar en algún hogar, quiero que me lo comuniquen. Amén. Amén. Para que se podamos ir a orar a su casa. Amén. No se me guarden esto. Esto se ve un grupo muy homogéneo y esto es bueno, muy unido. Y esto debemos mantenerlo. Amén. Y cuando llegue alguien, hay que agruparlo también. Amén. Amén. Darle la bienvenida cuando alguien esté ahí en la puerta, hermanos amados, eso es importante. No tenemos porteros nosotros ahí, ¿verdad? Pero el que se pare en la puerta ahí, tiene que darle la bienvenida. Amén. ¿Sabe que ahí empieza la bendición de la gente? Sí, Señor. Amén. Y cómo lo reciban. Amén. La gente a veces viene herida de afuera, viene con problemas, viene con dificultades. Y el portero es el primero que le da la mano. Amén. Y le dice, Señor, le bendiga, bienvenido. Pero con cara así, pero alegre. Amén. No con cara de funeral. Que yo conocí porteros, hermanos, que se asustaba uno. Amén. No, eso tiene que ser grato. Amén. Amén. Y lo otro, hermanos amados, bueno, el día 3, si Dios lo permite, 4, 3 el día viene en la noche y yo estoy viajando a Temuco. Amén. Y mi hermano nuevamente con mi hermano Manuel van a estar a cargo acá del lugar el día sábado solamente. Amén. Porque me invitaron a una vigilia y yo le decía, hermana Mónica, voy a ir a ver el terreno. A ver el terreno. Amén. Hay unos pastores allá que me tienen invitado hace como un año. Entonces hemos estado dando vueltas y ahora está la posibilidad de ir. Y en una posibilidad, ellos también pueden venir para acá. Amén. 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 Hay mucho interés, ellos también son del nombre. Amén. Son de los mismos. Yo no hago extensión del letrero. Amén. Lo importante es la doctrina y que se practique la doctrina completa. Amén. Bien, no tengo nada más que decir. No sé si alguien quiere alguna oportunidad, quiere agradecer. ¿Alguien va a salir? ¿No va a salir? ¿No habiendo oposición? ¿Ah? ¿Estamos bien? Mi hermana Mónica. A ver. Dios bendiga a nuestra hermana Mónica. Amén. Amén. Escuchamos a nuestra hermana Mónica. Dios le bendiga, hermana Mónica. Saludo a todos mis hermanos y hermanas Amén. en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Primeramente quiero darle gracias al Señor por permitirme estar en este lugar. Amén. Quizás con un poquito de dificultades, pero para el Señor dice que toda justificación estará por inmundicia, mis hermanos.
en estos tiempos que vivimos son malos, peligrosos, pero yo quiero agradecer a mi Dios, como dijo nuestro pastor, hace un año que estamos en este lugar y tenemos que dar la batalla. Amén. Tenemos que luchar, hermanos, porque el mundo lo dice. Nosotros le creemos a la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Si el Señor dice que los tiempos que veremos no son buenos, tenemos que acercarnos a Él, y buscarle a Él. Quizás con muchos problemas, con dificultades, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero tenemos que llegarnos al Señor y buscarle. Amén. Que el Señor saque la pereza, primeramente de mi vida, porque he estado perezosa, floja con el Señor, y lo reconozco delante de Él, Gloria al Señor. y le pido perdón a mi Dios, y quiero servirle, quiero que este año que sea un año distinto, trabajar como clase de Dorcas, como se está avisando, en la oración que es tan importante, mis hermanas, venir a orar. Nosotros que somos mujeres, que somos madres, que somos esposas, que somos abuelas, necesitamos orar por nuestros hogares y nuestras casas. Amén. Tenemos hijos inconversos, esposos inconversos, entonces, ¿cuánto quisiéramos que todos ellos llegaran al conocimiento de esta verdad? Amén. Yo le doy gracias al Señor por ver a mi hermana, que hace mucho tiempo que no la veía. Amén. Gracias a mi hermana porque se ha mantenido en el Señor, firme, y que no decaiga la fe, Amén. a pesar de las enfermedades, pero hay que mantener. Sí, Señor. Quiero agradecerle al Señor por este año, que se cumple y que se cumplan mucho más si el Señor quiere. Amén. Quisiéramos que el Señor viniera pronto, mi hermana, para dejar esta tierra, porque ya no va más. Amén. Pero si el Señor lo permite, que sea cuando Él quiera. Amén. Yo lo único que quiero decirle en esta hora, quiero decirle a mi Dios, gracias por este año, por estar juntamente con nuestro pastor, Amén. ayudándolo en esta lucha diaria, mis hermanas, y poder estar unidos como iglesia, unida. Y gracias también le quiero dar a la esposa de nuestro pastor, porque también está con nosotros. Es tan importante, mis hermanas, que ella esté en este lugar. Amén. Es tan importante. Y como clase de Orca, trabajemos al Señor Jesús. Y vamos a ver cómo el Señor bendice este lugar. Si hasta el día de hoy el Señor lo ha bendecido, ¿cuánto más, mis hermanas, si nosotros trabajamos para el Señor Jesús? Tenga fe, confianza, y el Señor hará como Él quiere. Gracias por esta oportunidad y gracias por verle que se ve linda la iglesia de Brasil. Amén. Es hermoso verlo así. Amén. Que hay un pueblo que realmente ama a Dios y que quiere servirle y alabarle, a pesar de todas nuestras dificultades que tenemos. Gracias al Señor Jesús y gracias, pastor, por este nuevo año y que siga adelante y no desmaye, pastor. Amén. Amén. Gracias. Bien, Dios bendiga a nuestra hermana Mónica, Amén. una fiel colaboradora también en la iglesia, como todos ustedes, hermanos amados. Yo necesito de ustedes. Amén. Necesitamos del Señor y sigamos trabajando. Amén. Amén. Y las cosas que, al tiro, hermano Carmen, las cosas que podamos tener nosotros, hermanos, en diferencia, las arreglamos entre nosotros. Amén. Sí, Señor. No se vaya del lugar si tuvo una diferencia conmigo, no se vaya del lugar. Amén. Y no me dejen nada, díganme, pastor, sabe que tengo esto con usted, pasó esto otro, y usted entre hermanos, que es importante también, porque ya es tiempo, hermanos amados, que la iglesia se reconcilie. Sí, Estamos Señor. viendo una iglesia muy desunida. De verdad. Amén. No nos miramos, a veces nos miramos en la calle porque somos de otro lugar. No, eso no debe ser, porque recuerde lo que el Señor dijo, que Amén. el que aborrece a su hermano es un homicida, y ningún homicida tiene parte en el reino. Y eso es grave. Amén. Así que debemos amarnos. Amén. Amarnos como somos. Amén. Dios va a ir perfeccionando nuestra vida poco a poco. Amén. Mi hermano Manuel, Dios le bendiga. Amén. Amén. Es como fin de año. Bueno, les saludo. Dios le bendiga. Me tomo la licencia de estar aquí delante de ustedes, primeramente de Dios, dándole gracias por ver caras nuevas, ¿ya? y de invitarle a que reconozcamos lo que tenemos un buen pastor, que yo con lo que voy a decir, lo digo porque es un nombre entregado al Señor, y me gozo de poder tener a este hombre como instrumento del Señor. Porque yo sé que muchos de ustedes saben lo que él ha vivido.
que ha pasado. Amén. ¿Ya? Y yo he estado cercano a todos los sufrimientos que él ha vivido. ¿Ya? La muerte lo aporrió mucho, mucho de su familia, la quema de su hogar, la pérdida de todo, de la mayoría de sus bienes. Amén. ¿Ya? Amén. Y creo que debemos estar apoyándolo, ¿ya? Y orando por él, por su hogar, Amén. por su familia, Amén. ¿ya? Y para que, como dijo la hermana, para que no desmaye. Sí, Señor. Así que doy gracias, mi pastor, por Amén. esta oportunidad Amén. y que el Señor les bendiga. Amén. 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 Dios bendiga a nuestro hermano. Gracias, Amén. Amén. Hay de mí también, si no está. Yo también quiero ganar. Ya, mi hermano. Hay de mí. Gracias, hermano, por sus palabras. Sí, ciertamente hemos pasado por alto y bajo, pero he dado gracias al Señor que me ha sostenido. Amén. 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 No sucumbimos. Aquí estamos. Amén. Amén. Mi hermana María, Dios le bendiga. Amén. Amén. Yo también os saludo en el nombre de nuestro Señor. Amén. Y también a Pastor y a mi hermano, a todos. También yo le doy gracias al Señor porque por el varón, por el pastor que tenemos, un pastor muy luchador, Sí, amén. muy trabajador en el Señor. Amén. Le doy gracias al Señor porque también bueno, su esposa también un amor y contenta por estar con él acá y me costó tomar la decisión de venirme con mi pastor, Amén. pero yo me quedé ahora me quedé del lado de acá, pues hasta cuando el Señor diga. Amén. Amén. Y bueno, quisiera apoyarlo harto, pero por mi salud yo no puedo, de repente no aparezco acá, es por mi salud. Pero yo sufro mucho de no poder venir. Amén. Sufro mucho porque he hecho mucho de menos. Y también encantada de conocer a mi hermana, que mi hermana María también, a mi hermana Mónica. Amén. Amén. También, bueno, yo amo muy rapidito, así que lo vamos a dar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. Gracias. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Amén. María. Amén. Amén. También ella, bueno, la conocemos harto, muchos años. Hermana María, tenemos una historia también con ella, con su esposo. La llevamos a cierto lugar por ahí. Bueno, nos defraudaron y también la responsabilidad siempre era mía. Así que de no dejarla sí, ahí tirada, ¿verdad? Y bueno, escuchaba un mensaje el otro día y un pastor lloraba y decía, necesitamos pastores que estén con las ovejas. Amén. Que esto no separe al pastor de la oveja. Y me venía a la mente el texto que da el apóstol Pedro, dice, apacentar la grey, que está entre vosotros, dice, no bajo vosotros. Por eso es importante lo que dice la escritura, hermano, que la palabra, a veces que la frase es importante y deja ver lo que realmente Dios quiere. Amén. Amén. A veces los pastores nos tomamos como que nos ponemos, nos endiosamos. Y eso, pucha, que era Dios. Yo siempre le digo, Señor, nunca me olvide de dónde usted me sacó. Sí, Señor. Amén. Amén. Y el trabajo lo hago porque amo a Dios. Amén. Amén. Y si amo a Dios, le amo a usted porque usted es parte de Dios. Amén. 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 Usted es una hija de Dios. Y eso he ido aprendiendo con el tiempo. Quiero comentarle algo que casi a fin de año estuve a punto de dejar la iglesia. Estuve a punto. Los hermanos que estuvieron orando por mí, y no por lo que me haya acontecido, sino que porque yo tenía una lucha espiritual tremenda, tremenda. Satanás se levantó, pero con todo, todo. Y le agradezco a mi esposa que me apoyó. Amén. Se despertó en un momento y me apoyó. Amén. Y hasta el día de hoy me sigue apoyando. Amén. Así que yo soy bien sincero en mis cosas. Amén. Y con la congregación. Yo siempre he dicho, la congregación tiene que saber. ¿Por qué tiene que saber las cosas de la congregación? Porque somos uno. Amén. Y así eso no se presta para el chisme, para el cagüín, y todas esas cosas que dividen la congregación. Cuando se ocultan las cosas a veces es peor. Es peor porque las dudas y todas esas cosas. Pero le agradezco a Dios porque pasé esa etapa. Aprendí más cosas. Hay momentos que uno
hermanos amados, empieza a correr con colores propios. Como que se aparta del Señor porque es uno. Aprende tanto que viene a veces un envanecimiento, no queriéndolo. Entonces Dios tiene que colocarlo en su lugar. Y eso le agradezco a Dios, porque en eso siento el amor de Dios, Amén. que no me ha dejado, y por eso estoy aquí. Amén. Amén. Y agradezco a usted por todas las oraciones y por su amor. Amén. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir luchando, porque todavía queda camino. Amén. Dios le dijo a Elías, come y bebe, porque mucho camino te resta. Yo no sé cuánto tiempo Dios me irá a tener en esta tierra, pero mientras esté en esta tierra, me voy a esforzar en el Señor de hacer su voluntad. Amén. Amén. Y así, hermanos, todos tenemos que tener ese sentir. Como dice Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Dios se anonadó, hermano. Amén. Dios, siendo Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que los hombres no entienden. Es verdad. Por eso yo digo, el Evangelio es una bofetada al hombre intelectual, porque el hombre intelectual no puede entender. Amén. Pero estos viles pecadores, Amén. ¿ah? Sí, Señor. que estábamos perdidos, Aleluya. gracias al Señor, Gracias, podemos Jesús. entender la grandeza Amén. del Evangelio. Amén. Bien, abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1. No sé si alguien más, antes que empezamos la oportunidad. Por mientras te busca Romanos, mientras le damos 2 minutos a la hermana para que abra lo que tienes que hablar. A ver, 2 minutos más, ¿cuánto? Y ya va 1:30. Dios bendiga a nuestra hermana Sandra. Amén. Buenos hermanos, los saludo en el nombre de Amén. Amén. con un texto de su palabra que a mí durante todos estos meses me ha llegado mucho. Amén. Está en Salmo 105. Amén. Dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mis súplicas. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de mis enemigos, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Yo volaría y descansaría. Amén. Bueno, mis hermanos, sí, como decía mi esposo, ha sido dura la lucha. Hemos tenido hasta pruebas, han habido tempestades, tormentas, pero gracias al Señor estamos de pie. Amén. Y más unidos que nunca, gracias al amor del Señor Jesucristo. Amén. Estoy muy agradecida del Señor y de aquí estamos, luchando juntos, gracias al Señor, y vamos a seguir así hasta cuando el Señor venga. Amén. Amén. Mi esposo es un muy buen hombre, un buen hijo del Señor, es un hombre muy entregado a Dios, ama mucho al Señor. Y yo no tengo queja. Yo él lo tengo en un lugar muy especial y sigue en ese lugar, gracias al Señor. Amén. De aquí vamos a estar hasta cuando el Señor venga. ¿No? Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Y la gloria y la honra es para nuestro Dios. Amén. Bien, tome su Biblia, hermanos. Vamos a hablar de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Estábamos siguiendo la secuencia de Corintios y la vamos a tener un poquito para refrescar un poquito la memoria con respecto a lo que es el Evangelio. A veces hablamos del Evangelio y no tenemos idea de qué es lo que es el Evangelio. Amén. Romanos capítulo 1, desde el verso 1 en adelante vamos a recorrer esta carta que en Renca causó mucho revuelo. Un despertar tremendo, porque en realidad a veces la iglesia está como adormecida con respecto a este tema.
Y ayer hablaba en Villanueva yo con un hermano y decía, es tiempo que en la iglesia los predicadores empiecen a utilizar las cartas para enseñarle a la iglesia. Que hay una riqueza tremenda que la iglesia, en la escritura hay una riqueza tremenda que la iglesia se está perdiendo. Hay muchos que creen que el evangelio es venir a la iglesia. Hay otros que creen que el evangelio es bautizarse. Hay otros que creen que el evangelio de vez en cuando, un día domingo, partir para la iglesia. Entonces tenemos, hermanos, erróneo el sentido de lo que es el evangelio. Pero aquí con la ayuda del Señor, mi hermano ya oró, ¿verdad? Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tome asiento, Dios le bendiga. Aleluya. Gloria y honra a nuestro Dios. Amén. La carta de Pablo a las iglesias romanas que se reunían en casas ha sobresalido entre los escritos del Nuevo Testamento por su influencia pastoral y teológica. Amén. Esta carta se escribió aproximadamente el año 57 después de Cristo, o sea, más o menos 27 años de que terminó el ministerio de Cristo. Amén. Son fechas aproximadas. Amén. Pasaron 20 años de Pablo. Pablo no, hermanos, no fundó la iglesia de Roma. La iglesia de Roma estaba fundada cuando Pablo le envía la carta. Amén. Pablo no participó en la fundación de esta iglesia. Pero sí estaba preocupado. Ahora, ¿por qué es importante la iglesia en Roma? En la ciudad de Roma, ¿por qué? Porque recuerde que el imperio romano era el que gobernaba. Amén. Entonces, que la iglesia, que el evangelio haya llegado a la cúpula del mundo, eso es lo que yo le decía la otra vez, que el evangelio en poco tiempo, si usted lee el libro de los Hechos, fue esparcido por todo el mundo. Amén. Se le ha predicado el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Pero en ese tiempo, el mundo de ese tiempo, que gobernaba, ¿cierto?, el imperio romano, fue, hermanos amados, fue anunciado el evangelio. Por eso vemos por ahí en el capítulo 8 un Felipe hablándole al eunuco que era un principal de la reina Candace, ¿cierto?, tesorero, y que después parte gozoso. ¿Y usted cree que ese eunuco llegó a sentarse o a hablar del evangelio? ¿Qué cree usted? Dice, fue gozoso, porque era un hombre que le interesaba. Propagó también el evangelio, si no solamente los apóstoles predicaron. Amén. Los apóstoles colocaron el fundamento, Amén. junto a los profetas antiguos. Amén. Por eso el otro día decía que ya los apóstoles no existen, hermano. Es verdad. Amén. No existen. Amén. En la iglesia se ha tragado ese cuento, y yo no sé si por hacérselo desentendido, no sé, de verdad. Pero el apostolado concluyó con el último apóstol, que fue Juan, en la isla de Patmos, donde ya está la revelación. Amén. Y el último apóstol llamado fue el apóstol Pablo, y no hay más. Amén. Amén. Señor. No hay más. Los hombres, no sé, quieren colocarse más grados, jerarquía. Yo no sé cuál es el ánimo del hombre de estar por sobre. Si la escritura es clara, Cristo es la cabeza. Amén. Nosotros solamente administradores que precedimos. Y eso tenemos que entender, porque de repente se nos infla el pecho de repente y nos envanecemos, pues, nos mareamos con esas situaciones. Entonces tenemos que entender qué es lo que significa el evangelio. Cristo enseñó todas estas cosas. En el lavamiento de pies enseñó el servicio, que debemos servirnos los unos a los otros. Entonces Pablo en el verso 1, que es la salutación, el saludo que hace Pablo a la iglesia, dice, es categórico. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo es un esclavo. Claro. Sí, Señor. Amén. La palabra siervo tipifica un esclavo. Amén. Ahora, usted y yo somos esclavos. Amén. Y todos los que están afuera también son esclavos. Porque la escritura es clara. Dice, o servimos a Cristo, ¿cierto?, como esclavo, o servimos al pecado como esclavo. Amén. 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 Sí, nosotros antes éramos esclavos del pecado. Hoy día somos esclavos de Cristo. Amén. Amén. A veces nos cuesta entender eso. Por eso es que cuando no entendemos esto, queremos hacer lo que queremos. El esclavo no puede hacer lo que quiere. El esclavo hace la voluntad del amo. Y por eso que Pablo es un hombre abnegado en entregar, hermano, el mandato que había recibido de parte del Señor. Y nosotros, cada uno de nosotros como iglesia, debemos tener esa abnegación de entregar, porque somos esclavos de Cristo hoy día. Antes servíamos al pecado. Amén. Donde el pecado nos mandaba, allá íbamos. Pero hoy día somos esclavos. Y por eso que el apóstol Pablo es claro, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol,
apartado ¿para qué? Dios lo llamó. ¿Se acuerda el camino a Damasco? Amén. Cuando Saulo de Tarso, ¿cierto? Que es Pablo, iba respirando amenazas, ¿cierto? Con una pachorra tremenda, pero el Señor lo llamó, Amén. lo botó a tierra, ¿verdad? Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Amén. ¿Qué querés que haga, Señor? Entra a Damasco y se te dirá lo que es menester que hagas. En ese momento el Señor no le dijo nada. Amén. Porque Pablo tenía que probar, hermanos amados, era un hombre judío. Los judíos encantaban las señales que siempre pedían señales. ¿Te acuerdas cuando vinieron a de Jesús y le dijeron, queremos ver de ti señales? Y con todas las señales que el Señor ha hecho ya hay que ser terrible ciego para no darse cuenta. Y Jesús le dijo a esta generación perversa y maligna, pide señales, pero señal no se la da, si no la ve profeta Jonás. Así como Jonás tuvo 3 días en el vientre, así también el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra. Amén. Y ellos sabían lo que Jesús estaba hablando. Ellos lo estaban muy claros. Amén. Que se hacían los tontos es otra cosa. Amén. Entonces, Pablo fue llamado con un propósito. Todos somos llamados con un propósito. Usted y yo fuimos llamados con un propósito. Y si Dios nos llamó, debemos alegrarnos que Dios nos tuvo en cuenta para llamarnos. Amén. 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 Meditaba ayer, mientras escuchaba la palabra, que Dios hizo con su boca, por su palabra, todas las cosas. Amén. ¿Sí o no? Amén. Sí, Señor. Pero hay una cosa que Dios no hizo con su palabra. ¿Qué fue? Amén. Con sus manos. Amén. David dice, tus manos Amén. me formaron. Amén. Fíjese qué maravilloso. Dios tuvo la delicadeza de formarnos a Amén. nosotros con sus manos. Amén. Amén. Los demás, Amén. por su palabra. Sí, verdad. Parece que, bueno, a veces el hombre se cree la guinda de la torta. No creemos la guinda de la torta. A veces cuando hermano, el Señor, cuando hay un predicador, el Señor te necesita, no, el Señor no necesita a nadie. Verdad. El Señor por amor y por misericordia. Amén. 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 Hace el llamado. Amén. Verdad, Señor. Y aquí el apóstol Pablo lo explica muy bien. La palabra evangelio significa buena noticia. Amén. Para que haya una buena noticia tiene que haber una mala. Porque si hay una buena noticia no sería buena noticia. Verdad. Sería una noticia nomás. Entonces el evangelio significa buena noticia. Y esto se viene, hermanos amados, manifestando desde la antigüedad. El profeta Isaías, ¿cierto? Que como el evangelio, si usted lee el profeta Isaías, y que justamente tiene 66 libros, los 66 libros que tiene la escritura con humo, dice uno es casualidad. No son casualidades. Amén. Las cosas siempre las hace Dios perfectas. Amén. 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 Entonces dice que el evangelio de Dios, que él había prometido, ¿ve? Antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Estaba la promesa? Sí. Por eso que dice la palabra que el Señor, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Dios promete y cumple. Dios no es como nosotros. Amén. Amén. Dios no es como nosotros. Dios promete y Dios cumple. Amén. Esta promesa del evangelio, nosotros tenemos que meditar, hermanos, la grandeza del evangelio. Y en esto tenemos que usar la mente que Dios nos dio. ¿Se ha puesto a pensar usted en la obra de Dios para salvarnos nosotros? ¿Ha meditado en profundidad? ¿Quién era el ofendido? ¿Quién era el ofendido? ¿Nosotros o Dios? Señor. O sea, el ofendido se sacrifica Amén. por los ofensores. Amén. Amén. Mire qué maravilloso. El justo por los injustos. Amén. Entonces, dígame usted, cuando uno entiende esto, ¿le darán ganas de dejar el evangelio? No, Señor. ¿Le darán ganas de decir, chuta, que pesado este camino? Oiga, el que cargó la cruz fue más pesado. Es verdad. Hablábamos recién de las enfermedades, Sí. ¿verdad? Pero lo que sufrió él, oiga, no se compara con el dolor de muela, no se compara con ninguna enfermedad hoy día, actual. Por eso que Pablo, cuando él ora, ¿cierto? Por ese aguijón, que muchos dicen que eran los ojos, yo no sé.
En el libro de Gálatas deja entrever algo porque él dice, me recibiste como un ángel, si hubierais podido sacar vuestros ojos, me lo hubierais dado. Parece que por el tema de las escamas, de las cosas como escamas, le quedó una enfermedad a Pablo. Porque por ahí también dice, mirad con cuán grandes letras. Bueno, los entendidos, los que estudian más la Biblia, llegan a esa conclusión. Pero no importa, la enfermedad que haya sido que afectaba a Pablo, hermanos amados, porque a veces en eso se vive la iglesia, bueno, te vuelvo loco, tiene un aguijón. Ya, no vamos a entrar en discusión de eso, pero tenía un aguijón, eso es lo puntual. ¿Cuál era el aguijón? Puede decir los ojos, no sé. Pero él dice que oró 3 veces. Además, él dice, un ministro de Satanás que me abofetea, para que yo no me enaltezca en sobremanera. Por eso decía antes que a veces es bueno estar enfermo. Amén. Es bueno cargar una enfermedad. Amén, Pero amén. ¿cómo se le ocurre, pastor, que sería bueno cargar? La única manera que lo mantiene usted aquí. Amén. Amén, Amén. sí, Sí. Claro. Porque Santiago dice, pedí y pedís mal. amén. Por eso que el evangelio es como locura para los del mundo, porque ¿cómo? El Señor, si usted es un hijo, tiene que mantenerlo sano. No es tan así la cosa. Por eso que el falso evangelio llena la iglesia, por Es más. verdad. Llena la iglesia y hacen promesas que Dios nunca ha prometido. ¿Eh? Entonces, claro, los milagros están en el Antiguo Testamento y están en el Nuevo. Yo no dudo de los milagros de Dios, pero es bajo su voluntad, por hermano, no bajo la nuestra. Amén. Nosotros no podemos tomar del cuello al Señor para que Él haga nuestra voluntad. Amén. Ahora, cuando Pablo enseña el tema de la oración, dice que nosotros debemos pedir en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Él es el que ora. Porque Él conoce nuestra necesidad. Dios no nos va a dar lo que nosotros queramos, porque nosotros no somos los hijos consentidos del Señor. Dios va a dar lo que yo necesito. Porque si Dios me diera riqueza, yo voy a hablar como hombre. Estaría. Si Dios me da riqueza, estaría en Disney World, en Hollywood, estaría paseando por Estados Unidos. ¿Ah? No estaría aquí. Y por eso Dios no me da riqueza. Y gloria al Señor si no me la da. Amén. Porque las riquezas se acaban. Dice el libro de Eclesiastés que el dinero se hace ala. Se va. Se va. Entonces, ¿para qué vamos a poner nuestra confianza en algo que se va? Amén. ¿Ya? Entonces, para no apartarnos del tema, la promesa del Señor estaba hecha y parte, hermanos amados, desde que Adán peca. ¿Le usted? Amén. ¿Sí? Amén. Le dijo a la serpiente, que estaba frente a la mujer, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ahí está, por eso que nosotros no podemos andar con el diablo así, po, de las manos. Estamos así, de punta. Entonces, hay muchos que ahora ya como decía un predicador que me da tanta risa, que nosotros ya cuando estábamos en el mundo, íbamos de la mano con el diablo. Ahora vamos en el sentido contrario, por nuestra conversión. Amén. Entonces, hermanos amados, hay una enemistad. Y a veces por eso tenemos que entender, hermanos, que no todos van a ser salvos. Amén. 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 Para que esto lo entienda usted con madurez. No todos van a ser salvos. Amén. Dios quiere que todos sean salvos. Escuche bien. El sentir de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero no todos van a ser salvos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque usted tiene familiares. Que a usted a lo mejor le ha predicado 10.000 veces. Y no se vaya a desanimar por eso. Yo a mi padre le prediqué muchas veces. Y siempre digo yo porque para no ofender a nadie. ¿Ah? Porque nadie quiere que su padre esté para condenación. O su madre, o un hermano, o un esposo, una esposa. Pero todos van a tener la misma oportunidad. Ojo con esto. Porque uno empieza a pensar humanamente. ¿Dónde está mi abuelo? ¿Dónde está mi tío? ¿Dónde está este? ¿Dónde está este otro? Empieza a pensar sobre la salvación. La salvación fue ideada
y llevada a cabo, efectuada por el mismo Dios para que todos sean salvos. Capítulo 3 de San Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿me escuche bien? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? El Evangelio es para todos. A ver, es para todos. Entonces, esa promesa el Señor le hace, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Ahí está la promesa. Y esa promesa se desarrolló a lo largo de la historia. Se profetizó, estos santos hombres de Dios trajeron la profecía, ¿verdad? No por voluntad propia, por voluntad de Dios. La propagaron, que iba a venir un Mesías, ¿verdad? Israel estaba a la espera de ese Mesías, que esa promesa se cumpliese. Por eso que el Evangelio es predicado primeramente a Israel. Por eso Jesús no va más allá de la frontera. La única vez que Jesús pasa la frontera es cuando se encuentra con la mujer sirofenicia. ¿Amén? Es la única vez. Pero por eso fíjese lo que el Señor le dice a la mujer sirofenicia, que era extranjera. Esto es para que nosotros vamos entendiendo el Evangelio. ¿Amén? Le dice, no es lícito dar el pan de los hijos a quienes, a los perrillos o a los perros, ¿verdad? Porque a nosotros los gentiles se los catalogaba como los perros. Ese era el nombre que nos tenían puesto. De hecho, los judíos con los gentiles solamente va a ser negocio. Pero la parte espiritual, hermanos amados, la espiritual no se llevaban, no congeniaban. ¿Por qué? Porque aquí vemos los dos grandes pensamientos del mundo. El pensamiento griego y el pensamiento hebreo. El pensamiento griego es un pensamiento politeísta. Tiene muchos dioses. En cambio, el pensamiento griego es de un solo Dios. Por eso Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Hay dos caminos. Aquí no hay término medio. O usted es de Dios o no es de Dios. Amén. Amén. Para que no se trace otro camino, porque la gente dice, no, yo ni voy adentro para que me queme, ni voy afuera para que me enfríe. No, Señor. Aquí hay dos caminos. El ancho, que lo lleva a la perdición, y el angosto, que lo lleva a la salvación. Y el hombre toma la decisión. Aquí no hay injusticia en Dios. Ojo, aquí no hay injusticia en Dios. El hombre que se pierde, se va a perder porque él quiere. Amén. No, que mi pastor, es que mi hermano, es que mi tío, No, Señor. El evangelio de salvación es predicado para toda la criatura. Amén. Amén. Por eso debemos recoger. Amén. Y no desparramar. Amén. Estamos llamados a recoger con ese. El que no es conmigo contra mí, el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Cuando entendemos, hermanos amados, el evangelio, difícilmente vamos a apartarnos de Dios. Porque vamos a entender el gran amor de Dios para nosotros. Entonces, esta promesa que Dios viene, hermanos, desde el libro de Génesis, usted las puede, en diferentes, yo siempre he dicho que cuando usted lee la Biblia, es como meterse a una mina, y usted va con el pico ahí, ¿verdad? Y ve un diamante y empieza, y saca ese diamante. Una perla, como digo con hermano, es una perla. Porque el evangelio aquí usted tiene una riqueza en la Biblia. Amén. ¿A cuánto le gusta leer la Biblia? Amén. Amén. Me encanta. Y si no la leo, la escucho. Porque ahora la tecnología me ayuda bastante. Ve que los que miran por las ventanas, estos se están acortando ya. Estos son los que miran por la ventana que dice Eclesiastés. Los que miran por la ventana se están oscureciendo. ¿Ah? Ya. Y vamos al oculista, ¿cierto? Para que nos dé, o al oftalmólogo, para que nos dé lentes con más aumento. Para que vamos a ver. Porque estos se empiezan a oscurecer, hermano. Si es natural. Amén. Hermano, cuando pasamos los 40 años, vienen las enfermedades, vienen los achaques. Amén. Así, hermano, la madre que me dice, pastor, tengo esta enfermedad. Hermano, es cosa que te dé vuelta el carnet y mire la fecha de nacimiento. Y se acabó. Porque Eclesiastés lo dice. Y eso es, hermano, empieza a caerse el pelo, a ponerse blanco, empieza a doblarse la cadena de plata. Dios lo advierte eso. Amén. Y esto la iglesia tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque el evangelio, el falso evangelio, usted le ofrece sanidad. Porque se da como que
en la iglesia te dicen, martes de sanidad, jueves de sanidad, como que si el Señor haya venido a puro sanar. El Señor no vino a eso. El Señor no era un milagrero, hermanos amados. Las señales las hacía porque había una inmensidad de incrédulos que había ahí. Y la Escritura también lo prometió. Entonces Dios cumple la promesa. Pero no tome a Dios como milagrero. O sea, por eso es que Pablo habla del crecimiento de la iglesia. Yo no vengo ahora para que Dios me sane. A lo mejor me va a sanar la palabra. Y si no me sana, el martes estoy aquí otra vez. Y si no me sana, el sábado estoy aquí otra vez. Amén. Porque yo no ando por los panes y por los peces. Una multitud, los 5,000, que se encantaron con el Señor. ¿Se acuerdan? No? Sí. Se encantaron con el Señor. Y los discípulos, porque ya se hacía tarde. Los discípulos, yo me río un poco con la actitud que tienen los discípulos con el Señor, porque como que aconsejaban al Señor, por ahí le dijeron, Señor, pide la multitud porque ya se hace tarde, para que vayan a comprar algo para comer. Soy poco prudente, Señor, te está pasando la hora, ¿dónde va a ir esa gente a comer? ¿Ah? Y el Señor le dijo, denle ustedes. Le dijo, sí, 200 denarios no serían suficientes para toda esta gente. Bueno, y le dijo el Señor, ¿y qué tenés? Bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, pero mire, y al tiro ellos llegan, ¿qué es esto para toda esta multitud? O sea, Señor, esto no nos va a alcanzar. ¿Ah? Porque a veces aconsejamos nosotros a Dios, ¿ah? Y le decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas. ¿Ah? Porque queremos que las cosas las haga a nuestra manera. No, hermano, Dios es absoluto. Amén. No podemos nosotros, hermanos amados, aconsejar a Dios cómo haga las cosas. Señor, hazlo de esta manera. Porque no, hermano. Tenemos que entender la palabra Dios. Por eso que me encanta lo que Pablo dice aquí. Y vuelvo al saludo. Pablo, siervo de Jesucristo. El siervo no tiene voz ni voto. El siervo no tiene voz ni voto, hermano. El siervo, su Señor manda y el siervo obedece. Amén. Ese es el siervo. Ese es el siervo. El siervo obedece la voz de Dios. Amén. Entonces, la palabra siervo a veces nos queda muy grande, hermanos amados. Entonces dice, ¿acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Ah? Que fue declarado Hijo de Dios. Otra vez ocupa la palabra Hijo, ojo, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para, ¿qué cosa? La obediencia. ¿Ah? Cuando le decía yo, lo que yo hago es lo que Dios me ordena, y no hago nada de más. Amén. Por eso la gloria, la honra es para Dios. Amén. Gracias por su palabra, hermano Manuel, por mi esposa, por los todos. Pero es lo que yo tengo que hacer. Y ay de mí si no lo hiciera. Es lo mismo que usted. No hacemos nada de más, porque si hiciéramos algo de más, entraríamos al reino de los cielos así, con el pecho, pero infladito así. ¿Ven? No, hermanos amados. Aquí dice claramente que por quien recibimos, dice la gracia primeramente, y el apostolado, en el caso de ellos, que fueron llamados ministerios, no nosotros no fuimos llamados ministerios, usted fue llamado a la salvación. Amén. Y quizás a lo mejor más adelante el Señor lo puede llamar al ministerio. Yo no tengo idea. Amén. Pero aquí el apóstol agradece por 2 cosas: por la gracia de Dios en ellos y por el llamado al apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de quién? De su nombre. Resalta, fíjese que todavía estamos en el saludo, a lo mejor vamos a estar casi toda la reunión con el puro saludo. Amén. Entonces, hermanos amados, cuando ocupa la palabra hijo, porque nosotros que somos del nombre, como que somos reacios así a esa palabra, ¿verdad? Porque nos pueden tildar de trinitario. Pero el apóstol Pablo ocupa la palabra hijo. Amén. Ahora, ¿por qué la ocupa? Porque nosotros, hermanos amados,
Se nos enseñó durante mucho tiempo sobre la unicidad. La unicidad es la manifestación de Dios en carne. Entonces miramos a Jesús siempre como Dios, pero nunca lo miramos como hombre, donde está la riqueza. Porque Cristo resistió al diablo como Dios, como hombre. Como hombre. Entonces ahí está la riqueza que hemos perdido nosotros. Eso. Ah, pero Él era Dios. ¿Sí? Él era Dios. Pero era hombre. Hay olor a quemado. Ese es un vistecito. Acá, hermano, el pastor. Entonces, hermanos amados, dice que fue declarado hijo de Dios. ¿Amén? Como que vamos a comer. No. Bueno, ya. Sigamos entonces. No nos desviamos. Si veo una llama grande, no es el Espíritu Santo. Ya, por si acaso. ¿Ya? No. Entonces fue llamado hermano del apóstol Pablo, ¿cierto? Para el apostolado. Dios llama al apóstol para cumplir una misión de ir y predicar el evangelio, hermanos amados, a los gentiles. Pero si usted ve en el libro de Hechos, Pablo, a la ciudad que llegaba, se metía en la sinagoga. ¿Por qué? Porque había un amor del apóstol Pablo hacia sus hermanos. Amén. De llevar a los judíos el evangelio. Y lo rechazar una y otra vez. Ahora, ¿usted sabe por qué los judíos rechazaban el evangelio? Para ellos era una ofensa. Porque los judíos pensaban, como a ellos les fue dada la ley, que ellos cumplían la ley y que ellos iban a ser salvos. Pero como Dios tiene sus tiempos, Dios envía la ley antes que la promesa es primero. Este es el orden. La promesa es primero. Luego viene la ley. Y después el cumplimiento de la promesa. ¿Amén? Entonces, la ley no anula la promesa. La ley decía, haz esto y vivirás. ¿Verdad? Eso es lo que en resumen era la ley. Los 10 mandamientos. Pero la pregunta es, ¿el hombre natural podría o podía cumplir los mandamientos? El primer mandamiento ya era difícil para el hombre. Amén. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Quién ama a Dios de esa manera? Es posible. Gente que dice, yo amo a Dios, pero cuando hay culto no estamos. No están. Cuando hay que hacer algo para Dios, no están. Entonces el amor se expresa en hechos, no en palabras. Amén. Las palabras a veces son bonitas, pero el amor se expresa en eso. Entonces, era imposible que el hombre cumpliera la ley. ¿Por qué? El libro de Eclesiastés dice que lo incompleto no puede ser contado. El que caía en un punto de la ley se hacía acreedor de toda la ley. Entonces el hombre tenía que cumplir toda la ley. Y Pablo explica más adelante en Romanos que el hombre es incapacitado para cumplir la ley. Somos incapacitados. Ninguno de nosotros puede gloriarse en decir, yo cumplo la ley. Como lo hizo ese siervo, ese mancebo, ¿cierto? Que llegó donde Jesús, y dice que Jesús lo amó, ¿verdad? Y le dijo que qué había que hacer para entrar al reino. Jesús le dijo, los mandamientos te los sabes. Ahora, ¿por qué se lo dijo? Porque todavía estaban ahí, la ley todavía estaba cumpliéndose en Cristo. La ley estaba cumpliéndose en Cristo todavía. Entonces, por eso él le dice, los mandamientos te los sabes. Sí, le dijo, yo lo he guardado de pequeño. Y se lo citó. Y de memoria. Entonces Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el hombre se puso triste.
Jesús era Dios. El hombre tenía que deshacerse de sus riquezas para seguir a Dios. El primer mandamiento decía que había que amar. Entonces la pregunta es, ¿el hombre amaba a Dios? No. No podía cumplir. Entonces Cristo le demuestra que él estaba equivocado. Eso es lo que Cristo quiso hacer con el hombre. Y como mucho, porque cuando Cristo predica el Evangelio, es eso lo que el Evangelio tiene que darle a entender a usted y a mí, hermano, Amén. que estábamos equivocados, Amén. que estamos en un error. Por eso la conversación con la mujer samaritana, la conversación con Nicodemo, si usted analiza la conversación punto a punto, se va a dar cuenta que Cristo cómo trata de convencer de esa manera al ser humano que está equivocado. Pero los fariseos no se sentían equivocados. La casta judía no se sentía equivocada. Por tanto, para ellos el Evangelio era una contradicción. Para ellos, los discípulos estaban predicando, hagamos males para que no vengan bien. O sea, mientras más mal hacía usted, más bien le venía. Esa es la idea que ellos tenían con respecto al Evangelio. Porque el Evangelio habla de gracia. La gracia es salvación sin obras. Dios quiere salvar a mi hermano y lo va a salvar y lo va a llevar al final y lo va a salvar. Amén. Esa es la gracia. ¿Y qué hace mi hermano? Si no tiene nada, no ha sudado nada. Y con esto le pongo ejemplo de los contratados para el servicio. ¿Se acuerdan, no? Que lo último dijeron, los contrató a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y cuando vino el pago dijeron, y vieron que a los primeros le pagaron dijo, a los de las 6 de la tarde le pagaron un denario, si a mí me contrataron a las 6 de la mañana, son 12 horas, pero el convenio era por un denario. Y ellos le alegaron al hombre y le dijeron, pero ¿cómo? Si esto nosotros hemos llevado toda la carga del día. Y que le dijo, amigo, ¿en qué consistí contigo en un denario? Toma lo que es tuyo. En eso no te agravio. Entonces, la salvación por obra, hermanos amados, es lo que a ellos les chocaba. Por eso que Jesús pone al publicano y al fariseo. ¿Cómo oraba el fariseo? ¿Se acuerda la oración del fariseo, no? Señor, te doy gracias porque diezmo de todo lo que gano. Amén. Señor, te doy gracias porque ayuno. Amén. Señor, te doy gracias porque oro. Amén. Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano que está ahí atrás. Amén. Amén. Y el publicano dice que no se atrevía a levantar la cabeza y decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesús dice que descendió primero justificado, ¿quién? El publicano. Amén. Pero ¿cómo? Es injusto. Amén. Porque un Dios que va a castigar al pecado, un Dios que va a castigar al impío, que no justifica al impío, ¿cómo puede un Dios hacer eso? ¿Sabe por qué, no? Amén. Porque Dios pagó la deuda. Amén. Sí, Señor. Entonces Él hace como Él quiere. Amén. Amén. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Por eso usted siéntase privilegiado, hermano. Señor. Este es el Evangelio de gracia. Este es el Evangelio de Dios. Siéntase privilegiado de que Dios le haya llamado al Evangelio de salvación. Aleluya. Mediten esto. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Jesús. Y a veces no entendemos, no interpretamos mal lo que significa el Evangelio. Es que Dios quiso salvarme. Amén. Es que yo no tenía ni un brillo, pero Dios algo encontró en mí, no sé. ¿Qué Amén. encontró en mí? Amén. ¿Qué encontró en usted para salvarlo? Gloria, gloria. Por eso es que venimos al culto por gratitud. Por eso es que seguimos al Señor por gratitud. Es el Evangelio. Eso es la gracia de Dios. Amén, amén. Yo no tengo que condenarle a usted. Si usted sufre un tropiezo, no tengo por qué. Porque yo no soy el que enjuicia al criado ajeno. Usted es criado de Dios. Yo como ministro tengo que alentarle, tengo que fortalecerle, tengo que restaurarle. Amén. Pero condenarle no. Y a veces cuando tenemos la mala interpretación de eso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el catolicismo romano pegado en la cabeza. Porque el catolicismo romano, ¿qué dice? La obra. Si yo peco,
tengo que rezar 10 Padres Nuestros y 6 Ave María. Y hacer una obra. Amén. Amén. Pero a mí ya Dios me perdonó. Me justificó. Amén. Y estoy en el proceso de la santificación. Por eso no se descuelgue del Señor. No, ni lo sueñe. No se salga del lado del Señor, hermano. Usted es un privilegiado del Señor. Usted siendo hijo es un privilegiado. A veces por eso digo, a veces malinterpretamos. Cuando Pablo dice, ¿quién me apartará del amor de Cristo? No del amor que él siente hacia Cristo, sino del amor de Dios hacia él. Porque a veces nosotros conjugamos al revés. Pensamos que nuestro amor, nosotros no tenemos capacidad de amar, hermanos amados, si Dios no hubiera puesto el Espíritu Santo en nosotros. Porque si Dios no hubiera puesto el Espíritu Santo en mí, yo no la amaría a usted. Amén. Porque usted tiene un carácter que no me agrada. Amén. Es así, pero es así. ¿Eh? Es así. Aleluya. Hermano Robinson, está pesado. De repente le digo, oye, hermano, no puedo. Es un decir, hermano Robinson. Es un decir. ¿Amén? Pero eso me permite amarlo. Amén. Amén. Porque nosotros, ¿a quién amamos? A mi esposa, a mis hijos, Nieto, a mis nietos. padre. Y el núcleo. El núcleo. El séquito. Por eso que Corintio tenía problemas. Porque uno amaba más a Pablo, otro a Cefa, otro a Apolo. Amén. Y eso causó división, lo que hoy día pasa en los grupitos que hay en la iglesia. Señor. No, yo me junto con el hermano Ernesto, ¿no? Hermano Robinson lo dejo de lado. Me junto con él, ¿no? O me junto con el hermano Robinson y no me junto con el hermano... Amén. ¿Eh? Eso es pensar humanamente. Sí, ¿verdad? Eso es pensar en la carne. Amén. Así es. Pero el amor de Dios, que fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, ese es el que nos lleva a actuar como Dios quiere que actuemos. Entonces, hermanos amados, el llamamiento lo recibimos de parte de Dios y debemos conservarlo hasta el final de nuestra carrera. ¿Tiene un objetivo el llamamiento? Claro. Primero de ser salvo, por gracia, Amén. no por obra. Ahora entonces, ¿yo me puedo quedar en la casa y no hacer nada? No, tampoco está diciendo eso, hermanos amados. A ver, tampoco dice eso la La Escritura. verdad, sí, Señor. Ahora las obras que usted hace están siendo contabilizadas por Dios. Amén. Las otras eran por deuda. Amén. Las que hacía antes, en vez de significarle un beneficio, le significaban una deuda con Dios. ¿Por qué? Porque esa obra usted la hacía en usted, no en Cristo. Hoy día la hacemos en Cristo la obra. Entonces esa obra es contada para favorecernos, pero no para salvarnos. Escuche bien, no para salvarnos porque Dios ya nos salvó. Por eso Pablo ocupa la palabra nos salvó. No dice nos salvará. Ahora, cuando tenemos esta seguridad, ¿cómo caminamos? Con seguridad, pues. Amén. No andamos como los trinitarios, cúbreme con tu sangre, Señor. No. Andamos con seguridad y actuamos como hijos de Dios. Amén. Vivimos como hijos de Dios. Amén. Si cometemos un error, una falta, pedimos perdón. Por eso le decía la comunión. Por lo general, hermanos amados, ya voy a concluir, ya me voy a quedar con el puro saludo de esta carta. Aquí hay muchos hermanos amados. Bueno, vamos a vigilia. Un día vamos a hacer una vigilia. Dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de quién. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Llamados a ser de quién? No cierre la Biblia, hermano, vaya siguiendo, ¿no? Si para decir amén, usted diga amén cuando está escrito ahí. El verso 6. A ver, para que le quede claro algo. ¿Qué lo tiene? Llamados a ser, ya, hermano Robinson, vamos. Aleluya, este texto me encanta. Pues, para que usted sepa, mire. Le damos lectura en el nombre de Cristo. ¿Ya? Entre las cuales estáis también vosotros, llamados
llamado a ser de Jesucristo. ¿De quién es usted, hermano Robinson? ¿Se manda solo? No. Aleluya. Siento, hermano Robinson. Gracias, muchas gracias. ¿Ah? ¿De quiénes somos? Jesucristo. O sea, ¿podemos hacer lo que queremos? No. Tenemos que hacer la voluntad de Jesucristo. Amén. Amén. Quedamos casados. Quedamos casados. ¿Te digo, no? No, es que yo no. No. Ya no nos mandamos solos. Somos de Jesucristo. Y aquí está la voluntad de Jesucristo, por si usted no la sabe. Sí, señor. Ah, porque no hay que hacer pillos y no, pero es que no se debe. Pero aquí dejó la palabra escrita. Sí, señor. Amén. Para que usted y yo hagamos la voluntad de nuestro Señor. Por eso es que la palabra señoría es muy grande, hermano. Ahí es cuando decimos, Señor Jesús, estaremos, porque no vamos a ser como Israel. ¿Se acuerda que el Señor, qué le dijo el Señor a Israel? ¿Por qué me llamáis Señor? Si no sé lo que yo os mando. ¿Para qué me llaman Señor? El señorío que nosotros de repente ponemos cual es una mera expresión. Porque no estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor. Amén. Sí. Es así. Somos de Jesucristo. Amén. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué cosa? Otro llamado. Santo. Aleluya. Amén. Llamados a ser. Santo. Aleluya. Ahora, delante dije que era imposible que un hombre pudiera cumplir la ley. Amén. Entonces es imposible que nosotros podamos ser santos. Humanamente hablando. Amén. Como dijo Pablo, estoy hablando como loco. ¿Ah? Pero Dios se proveyó de qué cosa primeramente? De salvación. Amén. ¿Para qué? Para quitar el pecado. ¿Ve? Ahí hay una ayuda. Dios quita el pecado a través de la muerte de Cristo. ¿Ya? Aparte de quitar el pecado, Dios hace el llamamiento para que el hombre ahora se acerque. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo os haré descansar. O sea, el imposibilitado viene ahora a Cristo. Es atraído por la palabra. Por eso que la palabra es poderosa. Le llegó el evangelio. Y el hombre viene. ¡Pum! Llegó a Cristo. Entonces ahora Cristo lo perdona a través del bautismo en agua. Amén. Por eso que el bautismo es importante. Amén. Luego del bautismo hay una promesa que es el Espíritu Santo en el creyente. Amén. Y ahora, usted y yo, que pasamos esas etapas, tenemos la capacidad de cumplir la ley. Antes no. Porque antes éramos incapacitados. Claro. Me viene a la memoria esos 4 amigos que abrieron el techo, ¿verdad? Y tiraron al hombre hacia abajo. Ese hombre era paralítico. No podía caminar. Era un imposibilitado de caminar. Pero ahí estaba Jesús. Amén. Ahí estaba Jesús. Y al ver la fe de ellos, les dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Oiga, pero siguió incapacitado. Siguió ahí. ¿De qué le servía que le dijeran tus pecados te son perdonados si él iba a seguir paralítico? Lo que el hombre anhelaba era caminar. Pero la obra debe ser completa. Ahora Jesús lo hace con su qué. Porque recuerde que ahí estaban los enemigos del Señor. Amén. Esos caballeros que venían todos los días a hostigar haciendo pregunta tras pregunta. Todavía Jesús no le terminaba de responder la primera cuando le hacían la segunda. ¿Y eso sabe lo que quiere decir? Que esa persona no está interesada en la respuesta. Porque esa persona ya está sobre la posición de él. No escucha. Es como cuando usted hable con alguien y le haga preguntas y preguntas y preguntas, vea si está interesado o no. Porque nosotros tenemos espíritu de discernimiento. Amén. Tenemos el Espíritu Santo, nosotros no podemos ser engañados. ¿Amén? Entonces el paralítico estaba ahí y Jesús le dice a los detractores, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda?
Ahí lo puso en la disyuntiva. Si nos ponemos a pensar, a examinar un poco, para Jesús era más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque nadie va a subir al cielo a ver el archivo del hombre si lo perdonaron o no. ¿Verdad? Pero para Jesús era más difícil decirle tus pecados te son perdonados. ¿Sabe por qué? Porque él iba a tener que pagar los pecados del hombre. ¿Me entendió? ¿Me entendió, no? Lo que significa el Evangelio. Amén. Lo que pagó el Señor por usted. Amén. Amén. Y le dijo, para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Amén. Porque él más adelante dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Amén. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Y luego dice, ese mandamiento recibe el Padre. Porque Jesús venía para eso, para pagar nuestros pecados. Amén. Y le costó caro. No le salió barato. No fue a un mall a buscar un precio, a regatarse un precio. No, su pecado, mi pecado, le salió caro al Señor. Cuando entendemos esto, hermanos amados, voy cerrando. Cuando entendemos esto, nunca nos van a quedar ganas de apartarnos de Dios. Amén. Amén. Sí, nunca. De lo que Dios le dio, lo que Dios me dio a mí. Amén. Es parte del Evangelio, lo que hemos ido hablando hasta el día de hoy por la hora. Pero un día vamos a hacer vigilia, vamos a hablar toda la noche de esto. Porque hay harto, aquí hay. Fíjese que llegamos al puro verso 7. Yo pensé que me iba a llegar hasta el final del capítulo 1, hasta el 32. Pero lo importante es que usted entendió, ¿o no? Amén. Si alguien quedó en alguna duda, No. disipemos estas jovencitas que han venido hoy día. ¿Verdad? ¿Cómo se llama usted? Claudia, ¿y usted? Ellas están afuera. Ellas están afuera todavía. Pero Dios quiere salvarles también. Amén. Y no se ofenda por lo que le digo. El hombre se ofende porque yo es pecador, yo sí. No hay ninguno justo, dijo el Señor. Así es, amén. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria. No, pero es que yo no soy malo, si yo le doy la plata, toda la plata de mi mujer el fin de mes. Y sabe que no tomo, no fumo. Y me porto súper bien. ¿Estás seguro? Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Porque si hubiera habido algún justo, en vano vino Cristo. Amén. Así que, amiga Claudia, medite su salvación. Amiga Claudia, ¿qué edad tiene? Tiene discernimiento de todo. Amén. Porque día los cabros chicos, ay, no le predican, no aburran a los niños, que los niños. Los cabros chicos pescan el celular y se peinan con el celular. Amén. Amén. ¿Verdad? Y los maestros de las escuelas dominicales le hacen puros dibujitos a los niños y monitos. Ni que hay que ver para la capacidad, porque dentro de la psicología de la iglesia hay que enseñarles de acuerdo a la edad que tienen. Mentira, eso es mentira del diablo. Amén. Yo cuando tuve en la escuela bíblica a los niños les enseñé de niños. Y todavía tengo niños que se acuerdan. La palabra. A mí el Señor me mandó a predicar la palabra, enseñar la palabra. Como predicador tengo que exponer la palabra. Ah, que no hace efecto. No, el Espíritu Santo se encarga de que haga efecto. Porque Cristo dijo, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tal vez ahora no escuchará nada, pero escuchó ya. Amén. Es como cuando Pablo llegó a Grecia, con esto estoy concluyendo, capítulo 17 de Hechos. Esta es la mentira de los predicadores. Con esto termino. Dicen, no, sí. Es para rato. Esto es para que usted sepa. A ver. Con esto concluye. Y sigue. Es que el Espíritu me empieza a dar, por favor. Y yo no puedo callar al Espíritu. A ver. Entonces, hermano, dice que Pablo entra a Grecia y entra predicando el Evangelio. ¿Qué dijeron los griegos? ¿Qué quiere decir este palabrero? ¿Así le dijeron a Pablo? Y le dijeron, no, es que es predicador de nuevos dioses. Y se interesaron los griegos. Y llamaron a Pablo. Y Pablo era un hombre muy inteligente, como usted y como yo. Nosotros somos inteligentes. Amén. Hoy día somos inteligentes. Amén. Amén. Antes no, pues. Antes estábamos en oscuridad, en tinieblas, así que éramos retontos. Es como la filosofía del mundo hoy día. ¿Quién cree, hermano, que la evolución es real? Ni siquiera es una hipótesis. Es verdad. Y estudian, digo, y pasan por la universidad para enseñarle a la gente que venimos del mono. Pasan por la universidad para enseñarle a la gente que somos producto de una explosión.
¿A qué tonto se le ocurre eso, hermano? Y paga la universidad para aprender eso. Algún intelectual me estará escuchando, me irá a escuchar. Pagan para estudiar esa tontera. Mire, y aquí es gratis. El estudio es gratis. Amén. Dios lo va a venir y comprar sin dinero. Leche y miel. Sin dinero. Gloria a su nombre. Esto es lo que hemos aprendido del Señor. Amén. Amén. Sin pasar por la universidad. Amén. Con un octavo, con un primero medio. Aleluya. Y la gente se espera. Hay que tener cartón. Porque si tenés cartón te le abren las posibilidades. Para la gloria de Dios tengo estado básico. Siempre he sido jefe Amén. de la empresa. Y no por mi capacidad, por la capacidad que Dios me da. Amén. Amén. Señor Jesús. Porque le he creído. Amén. Y si tuviera como el último trabajador, haría mi trabajo con excelencia, porque el Señor me enseña a hacer mi trabajo con excelencia. Amén. Amén. Cualquiera que sea. Porque Aleluya. eso lo he aprendido del Señor. Entonces Pablo con la inteligencia le dice, he notado que todos soy religioso. Y los filósofos estaban preparados porque ellos les gusta escuchar algo nuevo. ¿Sí? Algo, por eso decían antes que cuando entramos en la punta, si la enfermedad de Pablo era en el ojo, era en la espalda, o era en el pie, a mí no me importa, hermano. Lo importante es lo medular, que tenía un aguijón. Y que ese aguijón lo mantenía cerca de Dios. Eso es lo medular. La iglesia se divide por eso hoy día. ¿Cuántos pasos habrá caminado el Señor para resucitar a Lázaro? 5, 10 y empiezan las punas. ¿Ah? Y se divide la iglesia. Entonces, Pablo dice, no discutáis por cuestiones necias. Que solamente engendran contienda. Entonces Pablo le dice, he notado que entonces religiosos dice, porque pasando por vuestros altares hallé una inscripción al Dios no conocido. ¿Sabe que cuando usted le predique a alguien, siempre escúchelo? Y él le va a dar la misma herramienta para que usted le bote todos los argumentos que él tiene. Aprende a escucharlo. ¿Te has fijado cómo Jesús trataba con los fariseos? ¿Lo has escuchado primero? Así es. No se exalte, no es que va a meterle a Jesucristo hasta por los ojos. No. Escúchelo. Y cuando lo escuche, usted va a saber lo que hay en el corazón del hombre. Y de ahí, como usted tiene el Espíritu Santo, usted le va a ayudar a ese hombre a salir de la oscuridad. Y eso es lo que hizo Pablo con los griegos. Y le dijo, a ese Dios que ustedes adoran sin conocer, ese es el Dios que yo les predico, el cual de una pura sangre hizo un solo niño. Y le empezó a relatar desde la creación hasta el final. Y después cuando le habló de la resurrección de los muertos, ya los griegos no creen en la resurrección. No creen en la resurrección. Ellos pueden creer en la reencarnación, pueden creer que nos vamos a hacer una vaca, depende como yo me porte. Si me porto mal voy a hacer una vaca. Si me porto bien puedo ser un toro. No sé. Esa es la filosofía de la reencarnación. Pero es una estupidez. Ahora, cuando ocupamos la palabra evolución, la evolución es de lo menos a lo más. O de lo imperfecto a lo perfecto. Si nosotros viniéramos del mono, voy a hablar un poquito de filosofía. Si nosotros viniéramos del mono, el mono hubiera desaparecido. Porque lo imperfecto desaparece y queda lo perfecto, nosotros. Aunque nos quedan pelos, todavía igual, y de repente andamos como monos. Actuamos como monos. Pero lo imperfecto sigue en el zoológico, vaya. Todavía hay monos. Vaya al África. Entonces, si la evolución fuera real, pero eso, ¿sabe lo que se llama, hermano? Son pensamientos del hombre. Son pensamientos humanos. ¿Y por qué apunto a estos jovencitas que están acá? Porque los jóvenes hoy día están viviendo una etapa del modernismo. Amén. Y esto trae harto aquí. Yo no digo no lo vea. Yo soy cuidado de la tecnología, de verdad. Pero tengo un fundamento. Una vez un joven gótico, él me habló de su creencia gótica. Le dije, pero tú has probado la otra vereda, ¿no? No, ¿cuál es la primera? Ahora, nosotros podemos tener una experiencia religiosa en una iglesia, pero nosotros tenemos que buscar la experiencia con Dios. Por eso yo no lo invito a la iglesia, yo lo invito a Jesucristo. Amén. No, vaya a mi iglesia, ya el Señor hace sanidad, ya eso todo. No, vaya a Cristo. Porque Él va a ir a la iglesia y va a ir a ver la iglesia. Va a ir a ver las personas.
cuando uno va a Cristo, es diferente porque la experiencia con Cristo te marca. La experiencia con Cristo te marca. Hay muchos que fueron nacidos, como mi hermano, por ejemplo, que es hija de pastor. Pastor yo le tengo mucho respeto. Y aprendí mucho de él. Que nació, como decimos nosotros, ¿cierto?, en las bancas. Pero no todos tienen la experiencia con Cristo. Y yo tampoco juzgo a los hijos de los pastores. Porque a lo mejor el pastor tiene la experiencia con el Señor. Pero ellos no han vivido la experiencia. Y cada ser humano tiene que tener una experiencia con el Señor. Y cuando tengamos esa experiencia, ese encuentro con el Señor, vamos a salir como Nicodemo. Después de un lapso de tiempo, en el capítulo 29, si no me equivoco, de Juan, cuando Cristo es sepultado, Nicodemo reconoce que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y era un principal, era un hombre de la casta sacerdotal. ¿Y sabe por qué le digo que eso? Porque el perfume que llevó Nicodemo era solamente utilizado para ungir a los reyes. Reconoció. Y lo defendió en el Sanedrín. Defendió a Cristo en el Sanedrín. Le dijo a los fariseos, a los otros, le dijo, juzga a nuestro pueblo a un hombre sin haberle conocido. Y el sacerdote, sumo sacerdote, le refutó y le dijo, ¿eres tú Galileo? Juzga. Galilea nunca se ha levantado profeta. Y era una realidad. En Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero a Cristo se le denominaba como el Galileo porque Cristo se crió ahí, no nació ahí. Cristo nació en Belén. Y como Dios es sabio, los perdió. José fue a Egipto, fue avisado que Herodes había muerto con todos los que querían matar al niño, y José, por miedo, no volvió a Belén. Llegó a Nazaret. Y ojo con esto, hermano. ¿Sabe por qué le digo? Con esto termino, de verdad. ¿Sabe por qué le digo? Usted y yo debemos sentirnos gozosos. Así es. Porque Dios a quien quiere salvar, salva. Amén. A Jacob amé y a Saúl aborrecí. Siéntase privilegiado de que Dios lo escogió a usted. Y lo tiene aquí. Quizá usted quiere que esté fulano, sutano, mengano. Pero está usted. Y por eso servimos al Señor. Póngase en pie. ¿De qué era esto? Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Y mire lo que pasó a Pablo. Fue apresado en Filipo. Fue expulsado en Tesalónica. Fue sacado en secreto de Damasco cuando lo colgaron por una canasta. Fue sacado escoltado de Berea porque lo iban a matar. Habían 40 hombres que se habían juramentado en matarlo. Fue burlado en Atenas, donde dijeron que era una estupidez lo que era. Pablo, otro día te vimos. Ajá. Fue considerado como tonto en Corintio, apiedrado y dejado muerto en Listra, acusado de blasfemia en Jerusalén. Y casi lo matan a todos. ¿Tenía razones para avergonzarse? Sí. Pero el amor de Dios que él llevaba en su corazón no lo dejaba. Te ama Dios. De verdad. De verdad. Te ama Dios. Amén. Es decir, yo amo a Dios. Y ese amor que tiene fue derramado por el Espíritu de Dios, empieza a crecer. Amén. Hermanos, estamos en la última etapa de la iglesia. Amén. Escuche bien lo que digo. Estamos en la última etapa. Métase. Métase adentro. Como dijo mi hermana. No es que este año, es este tiempo. Quizás no lleguemos a fin de año, o quizás sí. No lo sabemos. Dios lo sabe. Porque somos de Él. Si vivimos, vivimos para Dios. Amén. Y si morimos, morimos para Dios. Amén. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. No se olvide nunca. Y pase lo que pase. Venga lo que venga.
Yo me he enterado por ahí que este gobierno no lo está haciendo bien. Ninguno de los gobiernos en el mundo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque esa ideología, y un día vamos a conversar un poco de filosofía, para que usted entienda que de dónde vienen todos esos pensamientos. Esto no es nuevo. Esta manera de gobernar no es nuevo. Donde quieren que nuestros hijos los gobiernen y los dirija el Estado. Las mamás que están teniendo hijos hoy día. Yo siempre he dicho, traer al hijo en este tiempo es difícil. Van a darle, métase al camino. Métase al camino. Mira, Claudio, métase al camino. ¿Amén? Métase al camino. Porque sin Dios, nada podemos. Incline su rostro para ser despedido. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu palabra. Amén. Gracias por esta instancia maravillosa de reunirnos con los hermanos, con todos los santos en este día. Gracias porque usted nos enseña día a día, Señor, esta bendición maravillosa de conocerle, de verle, Señor, a través de la Escritura. Ciertamente físicamente no te podemos ver, ni te podemos tocar, Señor amado, Amén. pero tu presencia habita en nosotros. Y te pedimos, Señor, que esa presencia, Señor, vaya con nosotros donde quiera que vamos, Amén. a nuestros hogares. Que esa presencia, Señor, nos guíe. Donde quiera que estemos, nos Amén. guarde y nos cuide. Nos edifique, Señor, día a día. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplir tus propósitos por el cual usted nos ha llamado. Bendiga a mi hermano y a mi hermana en esta noche. Amén. Y al despedirnos, Señor amado, queremos pedirte tu bendición Amén. para cada uno de tus hijos y de tus hijas. Para nuestras amigas Aleluya, jovencitas, por Jesús. darles, Amén. por Claudia. Señor, añádela a la Amén. iglesia. Amén. Señor, porque usted es el que añade a la iglesia a los que han de ser Amén. salvos. Amén. No es la razón del hombre, Señor, ni el propósito del hombre, sino suyo. Añade a estas jovencitas, Señor, y no solamente a ellas, sino a muchos jóvenes, Amén. Señor, que Amén. están perdidos en la droga, en el alcohol, Amén. en el erotismo, Señor, en la parte sexual, Dios mío, Amén. en la promiscuidad, Dios mío, que hoy día está reinando en este mundo. Pedimos por ellos, Señor amado. Tantos jóvenes que hoy día, en este día sábado, se emborrachan, Señor, se Amén. drogan, Dios Amén. mío, desobedecen a sus padres, Señor, y viven una vida licenciosa. Pero te pedimos, Señor amado, aleluya, para que tú tengas misericordia de ellos. Bendígales, Señor, también y tráigalos al camino. De todo aquel que está perdido, Señor amado, ilumínelo, Señor. Permítanos a nosotros predicar tu evangelio, predicar tu palabra, llevar a cabo la labor por la cual usted nos llamó en los diferentes lugares, Señor, de esta tierra. Gracias, Padre, y bendice a tu pueblo Amén. con toda bendición del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia de Dios, reciba la bendición Amén. en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Amén y amén. Amén. La gloria sea Gloria para a su nuestro Dios. nombre, Padre. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. El Dios de paz le bendiga y le guarde. Despídase de su hermano, de su hermana. Y deseele bendición. Amén. Amén.